Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, mi hermano, en Lucas 12. Lucas 12, en el verso 35. Como usted sabe, se está llevando a cabo una serie que nuestro pastor Chuy Olivares comenzó, y es las parábolas de Jesús. Y bueno, si me permite, voy a compartir con usted esta noche la parábola del siervo vigilante. Lucas 12, 35, la parábola del siervo vigilante. ¿Lo tienen todos? ¿Listos? Muy bien. Vamos a leerla, es muy corta, muy importante, muy interesante para nuestro crecimiento espiritual. Dice así Lucas 12:35: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En esta ocasión, y a través de esta parábola, Jesús hace referencia a su segunda venida. ¿Cuántos saben que Cristo vendrá por segunda vez? ¿Todos lo saben aquí? ¿Está consciente de eso? ¿Sí? Es bueno estar consciente constantemente de este evento que es el más importante que espera la iglesia, ¿sí o no? Tenemos que estar conscientes. De hecho, Jesús enfatizó de manera muy especial este asunto, su segunda venida, a sus discípulos en varias ocasiones. Si usted quiere corroborar esto, usted puede leer en su casa Mateo 24, Mateo 25 y Juan 14. Usted puede leer ahí acerca de la segunda venida de Cristo. Y aún en otras parábolas, como la de las 10 vírgenes, por ejemplo, Jesús hace alusión a su segunda venida. También en la parábola de los talentos da a entender que el Señor regresará a hacer cuentas, ¿verdad? La segunda venida de Cristo es un evento del cual la iglesia debe estar enterada, bien enseñada, consciente y deseosa de su realización. ¿Cuántos desean de corazón que Cristo venga? Juan el apóstol, en el término del Apocalipsis, escribió en el capítulo 22, verso 20: el que da testimonio de estas cosas, él se refiere a Cristo cuando dice el que da testimonio de estas cosas. Dice: ciertamente vengo en breve. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos. Dice Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios: en un momento vendrá el Señor. La palabra momento ahí es una palabra que significa un espacio de tiempo muy corto, más de lo que el hombre puede imaginar. En breve, dice el Señor Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén, escribió el apóstol Juan. Sí ven, Señor Jesús. Y ese sí ven, Señor Jesús, es un sí ven, Señor, deseoso de que Él venga. Amén, iglesia. También Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa, ¿cuántos son la esposa aquí? Dicen, dígalo fuerte, ven. Le decimos al Señor Jesús: ven, Señor Jesús. Todos anhelamos aquí que el Señor Jesús regrese. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, escribió en 2 Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, y termina diciendo, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso es decir que amamos la venida del Señor Jesús, ¿verdad, iglesia? El apóstol Pablo, al enseñar de esto a los corintios, se refiere al regreso de Cristo usando un término muy especial. Si usted lo quiere estudiar después, está en 1 Corintios 15, 23.
Cuando Pablo menciona la palabra venida, refiriéndose a la venida de Cristo, él usa un vocablo griego que es el siguiente, es el vocablo parousia. Este término que designa el segundo advenimiento de Jesús. Escúcheme, es un término, hermano, un término griego que Pablo usó, pero que nunca se usó para determinar, su primera venida. Nunca se usó en la frase, o el vocablo, mejor dicho, parousia, nunca se usó para hablar de su primera venida, sino de su segunda venida. ¿Por qué? Porque parousia originalmente se utilizaba para referirse a la visita de una persona de alto rango, especialmente un rey. Esta visita supone una presencia permanente, escuche, desde el momento en que tiene lugar. Cristo vendrá y vendrá para llevarse a su iglesia y para estar con ella. ¿Cuánto tiempo? Nada más una eternidad, nada más una. ¿Cuántos quieren estar allá? Parousia, el Señor viene para establecerse ahora como el Rey y Señor para siempre. De hecho, a través de la Biblia aprendemos que las acciones que Jesús llevará a cabo, fíjese, las acciones que Jesús vendrá a hacer en su segunda venida serán muy diferentes a las que hizo en la primera. Mateo 21:5 Mateo refirió la profecía de Zacarías, que está en Zacarías 9:9, que dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Pero ¿cómo vendrá? Decía el profeta Zacarías: vendrá humilde, es decir, manso, y cabalgando sobre un burro, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vendrá humilde. Pero en la preparación de su segunda venida, Juan escribió lo siguiente en Apocalipsis 1:7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice Juan: sí, amén. Y la iglesia dice amén una vez más, ¿verdad? El verso 8 también de Apocalipsis 1 dice: yo soy el alfa y la ¿qué? Y la omega, dice el Señor Jesús, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de ¿qué? De venir, el todopoderoso. Jesús vino humilde a salvar, pero vendrá todopoderoso a juzgar. Por eso el término parousia determina además que el regreso glorificado de Jesús se verá seguido por su eterna presencia junto a su pueblo glorificado. Es un tema tan emocionante, tan impactante, que bueno, en la oportunidad que tú tengas, inmediatamente debes de ponerte a estudiar para saber más acerca de la venida del Señor. El caso es que en esta preciosa parábola el Señor Jesús hace referencia de su venida y nos habla acerca de cómo debemos estar preparados para cuando Él llegue. En esta parábola Él hace referencia entonces de su venida, pero el trasfondo principal es ese que le digo, mi hermano. En esta narración de esta parábola, lo interesante es el llamado que Jesús hace a sus siervos a estar alertas y preparados para su regreso, el cual será inesperado como lo es la llegada de un ladrón en la noche. Así lo expresa el Señor Jesús en esta parábola. Así lo afirma en el verso 40 del Lucas 12 que usted y yo leímos. Si lo tiene abierto todavía, dice Lucas 12:40: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre ¿qué? Vendrá. Hay otros pasajes, por ejemplo, no tiene que seguirme en cada uno de ellos. Si desea abrirlo, está bien. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice así, habla de su sorprendente venida, sorpresiva: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Le leí y le repito, primera a Tesalonicenses 5:2. Si me acompaña también a segunda de Pedro 3:10, también habla de eso. Dice Pedro en su segunda carta 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay, ¿serán qué? Quemadas, dice Pedro. Mira, hermano, hasta este momento de lo que le he compartido acerca de la segunda venida del Señor, yo pienso que cabe una reflexión. Podríamos de hecho examinar en este momento nuestra postura ante la inminente e innegable e inevitable segunda venida de Cristo, sin necesidad de agregar ningún comentario a las posibles posturas que le voy a mencionar. Por ejemplo, número 1, usted no sabía que la Biblia dice que Cristo vendrá otra vez. Usted no sabía. Pero ahora que lo sabe en este momento, al saberlo no le es tan impactante, o aún tal vez le es indiferente o fantasioso. Respeto su forma de pensar, pero le exhorto a que la cambie. Segunda postura, usted no lo sabía, y ahora que lo sabe, que Cristo viene, lo inquieta. Y le parece que eso cambia su perspectiva en cuanto a su situación espiritual. Es una buena reacción, pero le recomiendo que no se quede ahí. A lo largo del consejo de Jesús en esta parábola, Él nos enseña cómo debemos actuar antes que Él venga. Una tercera postura sería, por ejemplo, la siguiente. Usted ya tiene tiempo enterado de que Jesús vendrá, unos 20 años, por ejemplo, 5 años, 1 año, yo no sé. Usted ya tiene tiempo enterado de que Jesús vendrá, pero no se decide a esperarlo como es debido. Y el tiempo está pasando. ¿Verdad que el tiempo está pasando? Ayer estábamos en enero, ya es 30 de diciembre. Tremendo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y los últimos días, recuerde que serán acortados por causa de los escogidos. Una cuarta postura sería la siguiente para que usted medite. Usted ya tiene tiempo enterado de que Jesús vendrá y espera como es debido su llegada, en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad que no? ¿Cuántos dicen que no? Aunque no lo diga, la Biblia lo dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Y Juan escribe en Apocalipsis, todo ojo le verá. Entonces, ¿se contradice la Biblia, Julio? Sí lo vas a ver, pero no lo vas a ver por la eternidad. No se asuste, está a tiempo. Pero aproveche el tiempo, hermano. Si usted está esperando la llegada de Jesús como es debido, siga adelante con su lámpara llena de aceite. Amén. Que el Espíritu Santo nos siga guiando, porque esa es la prueba fundamental de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hay que estar atentos, prestos a que nuestra lámpara esté llena. El apóstol Pedro escribió en segunda de Pedro 3:11. ¿Me acompaña? Segunda carta de Pedro 3:11. Deje apartado, si me ayuda a dejar apartado Lucas 12, vamos a continuar ahí en un momento. Segunda de Pedro 3:11 dice: Tres, 11 y 12. ¿Cómo no debéis vosotros? Estoy leyendo la parte casi final del 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Sí captó lo que leí? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Dice Pedro, santa y piadosa manera de vivir. Apocalipsis 16:15 dice, Apocalipsis 16:15: He aquí, yo vengo como ladrón.
He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean, ¿qué? Su vergüenza. Todos los que se mantienen vigilantes y listos recibirán la recompensa de tener a Cristo y su compañía. Quiero invitarle a que retome el inicio de Lucas 12, si me acompaña, de esta parábola, para ver el consejo que tiene el Señor Jesús para nosotros, a todos aquellos que deseamos su venida. Verso 35, si me acompaña, de Lucas 12, verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran, ¿cómo? Enseguida. ¿Le ha tocado ver algún velador en alguna empresa? Le digo esto porque a mí me tocó verlo. Yo trabajé en una empresa en donde en ocasiones teníamos que salir temprano a visitar a algunos clientes, y eso requería ir a la oficina para recoger facturas temprano para salir fuera de la ciudad. Llegábamos en ocasiones 6 o 6:30 de la mañana y la empresa todavía no estaba abierta, pero ahí estaba el velador. Por lo menos yo sabía que ahí estaba, porque yo tocaba la puerta, llegué casi a derribarla, hermano, y no me abría. Estaba dormido. ¿Le ha tocado ver algún velador que se duerme? ¿Cómo le suena eso? Un velador dormido. ¿No le suena absurdo? Y siempre pensé en eso después cuando leía este tipo de pasajes acerca de velar. El Señor Jesús dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cuando la Biblia habla de ceñirse, ¿recuerda cuando Jesús se ciñó la toalla para lavar los pies de sus discípulos? Es decir, se amarró la toalla, se la amarró. La palabra ceñirse es una palabra muy interesante, tiene un trasfondo espiritual para nosotros muy, muy importante. Es una palabra griega que significa fajar todo alrededor. Usted sabe que antes usaban túnicas largas, de tipo como faldas, vamos, ¿no? Y la palabra ceñirse para ese tipo de vestimenta significaba, como le digo, fajar todo alrededor, sujetarse el cinturón. Para poder moverse libremente, los hombres en la época de Jesús se metían por dentro del cinto las puntas de sus mantos, de modo que pudieran estar listos para la acción. Esto es muy interesante, hermano. Mire, imagínese usted teniendo que las puntas que, si alguien que trae una túnica de esas grandes, en algunos lugares de Oriente todavía se usan, ¿verdad? Al momento de correr, no lo dejaban moverse. Se levantaban eso y se lo metían aquí en el fajo para poder tener las piernas libres y correr. Si llegaba y tocaba el señor del palacio, tenían que correr a abrirle. Y no sabían a qué hora se iba a llegar. ¿Cómo aplicamos la palabra ceñir de manera espiritual a nuestra vida? ¿Cómo la aplicamos? Mire, podríamos decir entonces, por lo que significa, que es esto, es decir, aplicarlo de esta manera. Es poner en sujeción todo aquello que trata de impedir que estemos listos para la acción espiritual. ¿Sabe usted que hay cosas que tratan de impedirnos que estemos listos para cuando Cristo venga? ¿Sí me explico o no? ¿O por qué se me queda viendo así? Ceñirse espiritualmente es sujetar en nosotros, le repito, hermano, lo que trata de impedirnos estar listos para correr cuando Cristo venga, en un sentido figurado. Sujetar. ¿Sujetar qué? Le pregunto, mi hermano, por favor respóndame. ¿Qué es aquello que continuamente trata de impedir que seamos vigilantes, listos y a la espera fiel de nuestro Señor? Diga conmigo: la carne y sus deseos.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted no sujeta la carne y sus deseos, le va a impedir accionarse libremente para cuando venga el Señor de la casa y toque, usted se va a tropezar, va a caer al piso, no va a poder levantarse y otro va a abrir, pero usted no va a poder abrir. Sujetar los deseos, la carne y sus deseos para poder estar listos para la acción. Le voy a leer estos versículos 35 y 36 en la Biblia en lenguaje sencillo. Ustedes tienen que estar siempre listos. Deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos, con lámparas encendidas, esperando a que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Imagine a un siervo, hermano, diciéndole a su señor, primero el señor diciéndole a su siervo, ya me voy, espero que estés listo cuando yo venga. Ah, sí, patrón, ¿y cómo a qué horas viene? No sé, yo creo que hasta se va a molestar si le pregunta, ¿no? ¿Sí o no? No sé a qué horas vengo. ¿Por qué preguntas? No, pues es que yo como a las 11 me duermo, patrón. Muchos están dormidos. ¿Qué le quiero decir? Muchos piensan que Cristo no va a venir. Por lo menos tienen la actitud que demuestra eso. No lo decimos con nuestra boca, pero lo demostramos con los hechos, con los actos. Cristo no va a regresar. No va a regresar. Deben de estar listos, dice esta versión, para cuando el dueño llame a la puerta, hay que abrirle de inmediato. ¿Recuerda usted, mi hermano, orando a Jesús? Jesús orando, mejor dicho, discúlpeme. ¿Recuerda usted a Jesús orando en Getsemaní? ¿Cuántos lo recuerdan? Una experiencia de Jesús extremadamente sobresaliente, ¿no? De hecho, la película de la Pasión, esta que hizo Mel Gibson, comienza así, ¿no? Comienza viendo, sale Jesús en el Getsemaní y vaya cómo lo demuestra ahí, ¿no? Como dice la palabra, sudando gotas como de sangre, ¿no? Imagínense el sufrimiento de Cristo. ¿Era una prueba difícil o no? ¿Quién se atreve a pasar una de esas, no? Dejando su Biblia, por favor, si lo apartan, Lucas 12, acompáñeme a Mateo 26, si es tan amable. Mateo 26. Mateo 26, verso 36. Mire, estando en Getsemaní, no lo estoy leyendo, mientras usted lo abre. Estando en Getsemaní, poco antes de ser arrestado, le voy a adelantar un poco del pasaje. Muchos de ustedes ya lo saben. Estando Jesús en Getsemaní, poco antes de ser arrestado, Él estableció la actitud la clave espiritual que debemos ejercer como cristianos para poder hacer frente y vencer eso que trata de impedirnos que nuestros lomos estén ceñidos. La tentación. La tentación. Mateo 26, 36. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Entonces llegó Jesús con ellos. ¿Con quién llegó? Con Pedro y ¿quién más? Juan y Jacobo, ¿no? Muy bien. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama ¿cómo? Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní era un huerto de olivos, mi hermano. Y su nombre significa prensa de aceite. Eso significa la palabra Getsemaní, prensa de aceite. Interesante, ¿no? A la hora de la presión, ¿qué es lo que sale a la hora de la presión? Diga conmigo, lo que hay dentro. ¿Sí o no? Es lógico, ¿no? Si tú aprietas una naranja en el exprimidor, ¿qué le sale? ¿Jugo de guayaba? Le dices a tu esposa: exprímeme unas naranjas porque tengo ganas de un jugo de guayaba. Tonto, ¿no? A la hora de la presión sale lo que hay dentro, ¿sí o no? ¿Qué sale de tu corazón a la hora de la presión? A la hora que te aprieta la situación, ¿qué sale? ¿Desesperación? ¿Palabrotas? ¿Gritos? ¿Qué sale?
Prensa de aceite. ¿Qué sale de tu corazón cuando estás bajo presión? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Eso salió. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo fortaleció. Desde el día de su bautizo se paró y una palomita arriba de él hermosa. ¿Qué le dijo el Señor desde el cielo? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y desde ese día el Señor Jesús caminó lleno del Espíritu Santo. Fue al desierto. ¿Llevado por quién? Por el Espíritu Santo. Siempre caminó con el Espíritu Santo. Siempre fue lleno del Espíritu Santo. A la hora de la presión, brotó el Espíritu Santo para fortalecerlo hasta el final de la prueba. También aprendemos de Jesús aquí, del Getsemaní, que en medio de la prueba la acción correcta es orar. ¿Qué hizo Jesús en medio de la prueba? Dígamelo, mi hermano. Orar. Orar. Dile al que está a tu lado, hay que orar. No hay que quejarse, ¿verdad? Hay que orar. La acción correcta en medio de la prueba y la presión es orar. Y no solamente intentar soportar la prueba. Muchos intentan soportar la prueba. ¿Usted lo ha intentado? No se haga, hermano, por favor. Se lo digo bíblicamente. No os hagáis. ¿Ha intentado solamente soportar la prueba en lugar de ponerse a orar? Jesús dijo, yo voy a orar. Y oró. Gotas como de sangre. Tremendo, ¿no? Verso 37 de Mateo 26, si me acompaña. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús comenzó ¿a qué, mi hermano? Entristecerse y a angustiarse. Esto nos dice que como hijo de hombre, mire, hermano, Jesús no era mitad hombre y mitad Dios, era todo hombre y todo Dios. Amén. Era el hijo del hombre y es el hijo de Dios. Esto nos dice que como hijo de hombre, como humano, pues, sufrió, pero como hijo de Dios decidió ser obediente hasta la muerte. Verso 38 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a sus amigos, ¿qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y di conmigo, velad. Dilo fuerte, por favor. Velad conmigo. Fíjense, no les dijo velen, les dijo velad conmigo. Por ejemplo, mire, algunos de aquí se están durmiendo. Velen conmigo. Y aquí se ve todo, hermano. Es una panorámica que usted no tiene idea. Le invito un día a pararse aquí. Lo que pasa es que los que están durmiendo están representando a Pedro y a los discípulos. O sea, lo estoy así como haciendo como me están ayudando a hacerlo interactivo. Entonces yo volteo y digo, Pedro dormido, y ahí está el hermano cabeceando, ¿no? Jesús les dijo, velad conmigo. La palabra velad significa mantenerse despierto. Es decir, vigilar, velar, vigilante. No, ya discúlpenme, mis hermanos. Si tienen sueño, duérmanse, no hay problema por mí. Ya Cristo vendrá y los agarrará dormidos, por mí no hay problema. La palabra velad, como le decía, cuando Jesús dijo, velen conmigo, ayúdenme. Me siento triste hasta la muerte. Esto está pesado. Necesito que velen conmigo. Y la palabra velar es mantenerse despierto, vigilar. Además de este vocablo se deriva lo siguiente. El primer vocablo es gregoreuo, de donde viene Gregorio. Ya sabe usted lo que significa Gregorio, vigilante, bonito nombre, ¿no? Y se deriva el vocablo egeiro del griego, que significa levantarse mediante la idea de hacer acopio de las facultades de uno. Es decir, despertar y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Como cuando a alguien lo golpean en la cabeza, lo llevan al hospital, recupera la memoria y está, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Eso significa egeiro. Levantarse como haciendo acopio de las facultades de uno, despertar, levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, de la enfermedad y aún de la muerte. Por eso el vocablo egeiro se traduce también como resucitar. De la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la no existencia, enderezarse, levantar, despertarse.
La aplicación de esto a nuestra vida es muy sencilla de entender, pero además es muy importante, mi hermano. Estar despierto es estar alerta espiritualmente para que los deseos de la carne no tomen control en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No lo permitas. Levantarse del sueño significa dejar de estar inactivo, resucitar, estar vivos en la vida de Cristo, listos para responder en santidad cuando venga la tentación. De otra manera, dormir representa inactividad, estar enfermo, estar en oscuridad, estar muerto, y muerto en pecado. Cuando usted escuche la palabra muerte en la Biblia, mi hermano, es similar a hablar de pecado, de no tener vida en Cristo. Si me acompaña al verso 39 de Mateo 26, todavía estoy en Mateo 26. Solamente le comenté lo que es velad. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Quién? Jesús, así es, Cristo, orando y diciendo: Padre mío. ¿Le has dicho alguna vez Padre mío? Y no solamente Dios. ¿Le has dicho Padre mío? Qué tremendas palabras, ¿no? Y qué bonitas palabras. Si es posible, fíjese la lucha, hermano. Fíjese lo que Jesús dijo. Si es posible que no muera en la cruz. Fíjese. ¿Tenía una lucha Cristo, sí o no? Claro que la tenía, pero decidió ir a la cruz por ti y por mí. Bendito sea Jesús, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tiene una lucha Jesús. Mira, hermano, el hecho de que Jesús haya orado por la posibilidad de no beber la copa amarga del sufrimiento, pero ante todo hacer la voluntad del Padre, representa la determinación de sujetar aquello que trata de impedir la realización del plan divino. Ustedes y yo, cada cristiano en la tierra, le ha sido designado un plan divino, una obra que realizar. El Señor derramó su sangre por nosotros, nos salvó, nos limpió, nos quitó nuestros pecados y nos dijo: tienes que compartir mi palabra, y tienes que ser testimonio, y tienes que vivir en santidad, eres mi hijo. Pero hay cosas que quieren impedir eso. Jesús no lo permitió. No lo permitió. Jesús fue un vigilante fiel, un siervo vigilante fiel de la voluntad del Padre. Se ciñó, Él se ciñó, se mantuvo alerta hasta cumplir completa su misión de amor. ¿Cuántos dan gloria a Jesús por eso? Lea conmigo el verso 40 de Mateo 26. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo qué? Un rato, un ratito, un espacio de tiempo, ayúdenme. Tremendo, ¿no? Mira, hermano, los halló dormidos, es decir, descuidados, distraídos, dando a su carne lo que ella les demandaba. No velar, no vigilar. No se, sería correcto decir, no se ciñeron su túnica y no estaban listos. ¿No le parece interesante que Jesús, mire, yo estando leyendo esto, hermano, me pareció interesante que Jesús se haya dirigido a Pedro de manera especial? Si pudiéramos simbolizar o descifrar qué simboliza esta charla entre Jesús y Pedro, bueno, pues Pedro somos nosotros, ¿no lo cree? Y Jesús, pues Él es el Señor hablándonos. Qué curioso y qué importante también que se dirigió a Pedro para exhortarlo acerca de velar. Jesús estaba a punto de realizar el sacrificio que vendría a ser el beneficio eterno para Pedro, para toda la iglesia, la salvación de su discípulo y su amigo Pedro. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro para corresponder a Jesús? Diga conmigo: durmiendo. Es posible que Pedro hubiera podido tener una mejor actitud y respuesta ante la prueba que venía para él si hubiera sido un buen vigilante, pero finalmente negó a Jesús. Bueno, Jesús sabía eso y sucedió. Pero podemos aprender, debemos aprender. Lo que sucede es que a Pedro le faltaba madurar, despertar. Madurar es despertar, hermanos, si lo podemos aplicar espiritualmente dentro de lo que estamos hablando. A Pedro le faltaba despertar en madurez como a muchos hoy.
para así poder despertar y ser fieles vigilantes. Verso 41, si me acompaña, estoy en Mateo 26 todavía. Jesús también les dijo, ¿qué les dijo? ¿Me ayuda a leer en voz alta? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. ¿Cuántos sabían que su carne es débil? Si te basas solamente en tu carne para intentar ser fuerte y vencer la tentación, yo te quiero recordar algo, hermano, tu carne es débil. Tu espíritu es el que está dispuesto. Tu espíritu es el que tiene hambre de la palabra del Señor. Tu carne te dice, no vayas a la iglesia, está haciendo mucho frío. Tu espíritu te dice, necesitas a Jesús, necesitas adorarlo, necesitas escuchar su palabra. Y siendo guiado por el Espíritu Santo, vienes y escuchamos juntos la palabra, ¿verdad? Y adoramos a Jesús juntos también. La carne es débil, dice el Señor Jesús. Jesús les dijo, deben velar y orar. Y la efectividad del consejo de Jesús radica en que sepamos que velar y orar no son la misma acción, hermano. Muchos piensan que velar y orar es lo mismo. No es lo mismo. Y muchos cometemos el error de hacer una cosa u otra y no se hace efectivo el consejo de Cristo. Y caen muchos en la tentación. Jesús dijo velad y orad. No solo dijo orar, ¿verdad que no? No solo dijo velar, ¿verdad que no? ¿Qué dijo? Di conmigo, velar y orar para no entrar en tentación. Qué clave tan maravillosa nos dio el Señor Jesús. Y tú y yo la tenemos aquí en la Biblia para ponerlo en práctica. ¿Cuántos quieren ponerlo en práctica? ¿Qué es orar? Sencillo. Es la palabra proseujomai del griego, que significa hablar con Dios. Es decir, suplicar, adorar y pedirle a Él. Eso es orar. Y tú lo haces en un lugar secreto, en tu cuarto. En la iglesia, cuando es la oración de intercesión, vienes con los hermanos a orar. Yo que sé dónde lo hagas, pero te gusta hacerlo, o debería gustarte hacerlo. Orar a Dios, no solamente en los alimentos. Muchos dicen, Julio, es que yo me pongo a orar y no sé qué decir. Pues como nunca oras, por eso no sabes qué decir. Comienza ya. Orar simplemente es del griego hablar con Dios, suplicarle y adorarle, pidiéndole a Él. Pero ¿qué es velad? Ya lo dijimos cuando Jesús dijo, velad conmigo una hora. La palabra velad significa mantenerse despierto, es decir, di conmigo, vigilar. Pon tu mano aquí en tu ojo y di, vigilar. ¿Es lo mismo que orar? No es lo mismo. Como dijo un hermano, nunca mente. No es lo mismo orar que velar. No confunda eso, hermano. Mire, en el orar está nuestra comunicación y comunión con Dios, y el recibir fortaleza espiritual que proviene de Él. ¿Sí o no recibimos fortaleza cuando oramos? No, ¿te sientes que puedes el mundo, sí o no? ¿Te metes a orar y sales de la oración? No, te sientes como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Te pueden meter a un horno de fuego 7 veces más ardiente? Dices, yo salgo del horno, ¿cómo no? La oración es tremenda, la comunicación con Dios, hermano, fortalece tremendamente, ¿sí o no? Es una bendición que tenemos los hijos de Dios, que si no la aprovechamos, pamba el que no la aproveche, hermano, la verdad. El orar es nuestra comunicación y comunión con Dios para recibir fortaleza espiritual, para adorarle a Él, recibir fortaleza proveniente de Él. Pero en el velar está nuestra responsabilidad de ser vigilantes de nuestro entorno. Cuida tu entorno. Jesús dio tanta importancia a la oración como al hecho de ser vigilantes del entorno a nuestro alrededor. En medio de un mundo lleno de tentaciones, ¿sí o no? La oración no puede ser efectiva sin una actitud vigilante. Y también, por más que trates de vigilar, sin orar tampoco serás efectivo como un fiel vigilante. Un ejemplo. Sencillísimo el ejemplo, pero alguien que está enfermo de la garganta, ahora que está haciendo frío, el médico le dice, tómate este antibiótico, y te tiene que dar la receta, ¿verdad que sí? Si no, no te lo puedes tomar, no te lo venden. Pero luego te dice, tómate este antibiótico, pero no te expongas a corrientes de aire, ¿sí o no? Ah, no. Llegamos
No, nos sentimos Superman ahí en la casa. Te tomas la primer pastilla de antibiótico, el jarabe, yo qué sé. Te lo tomas y sales con una camisa así de manga corta, los tacos ahí a la esquina, ¿no? Y el aeronazo que hasta el pelo se te hace así. Acá ya me tomé la medicina. ¿Es correcto eso? Es tonto eso. Como lo siguiente, mire. Porque luego usted llega con el médico y le dice, no me alivio, doctor. Y llega con una camiseta de esas así, sin mangas, y llega ahí todo. Es que tengo calor, doctor, tengo calor. Pero no me alivio. Se hacen unas bolas aquí que parecen canicas, ¿no? Blancas así, no sé. No me alivio, doctor. Es que no cuidas tu entorno, tienes que cubrirte. Velad y orad. Por ejemplo, tú eres casado o casada. Oras que Dios te fortalezca ante las tentaciones, pero ahí en el trabajo, a la persona que te corteja o se vuela contigo, no le pones un alto. ¿Sí o no? Velar. Señor, fortaléceme ante las tentaciones. Y llega la volada ahí en tu trabajo, perdón la palabra, y le cierras el ojito también. Hay muchos casos así. Usted no sabe lo que llega aquí a consejería. De hombres cristianos que le cierran el ojo a las secretarias o cientos de casos diferentes. ¿Qué pasa ahí? Es que Julio, yo oro, sí, pero no vigilas. ¿Sí o no me explico, mi hermano? O puedes hacerte el vigilante, el linterna verde, pero nunca oras, nunca te comunicas con Dios. Ocurre lo mismo. Eres soltero o soltera, oras para que Dios te fortalezca, te comprometes con Él en santidad, pero no te decides a dejar esas amistades que les gusta y te arrastran a lo depravado. ¿Sí o no? Decídete a dejarlos. Orar y vigilar. No vigilas, hermano, por más que ores. Te decides por fin a ser un fiel vigilante de la vida espiritual, a orar y a estudiar la palabra de Dios, pero no eres capaz de renunciar ni a tu sistema de televisión de alta definición, porque tiene todos los canales de películas por solo 199 pesos, ¿verdad? Ni a tu pantalla de 500 pulgadas con teatro en casa. Home theater, pues, para el que no entendió. Muchos me critican por eso. Yo no voy a dejar de decirlo, hermano. Hay cosas que te distraen en tu casa y en tu vida y tú no las dejas, hermano. Déjalas ya. Si no te distraen, no las dejes. O si no quieres dejarlas aunque te distraigan, tampoco las dejes. Pero si te distraen, si tú te examinas y dices, sí me distraen, Julio, y mucho, pues quítalas. ¿Sí o no? Sí, oras 15 minutos y duras 3 horas viendo películas. Es el Discovery Channel, Julio. Oh. Hay que ir a lo práctico, hermano. Nos distraemos con un montón de cosas y de cochinadas. Yo le dije a mi esposa, ella está de acuerdo conmigo, jamás voy a poner televisión por cable en mi casa. Jamás voy a poner Megacarne o Carnevisión. ¿Usted tiene Megacarne en su casa? Simplemente haga un recuento, hermano, de cuánto tiempo le dedica usted a su crecimiento espiritual. Porque mire, decir que le dedicamos tiempo a Dios se oye absurdo. Dios no necesita el tiempo de nadie. Nosotros necesitamos, cuando estudiamos su palabra, que Él nos llene de su presencia. Es que le voy a dedicar tiempo a Dios. ¿Qué dedicarle tiempo a Dios? ¿Sí o no me explico? Tú necesitas a Dios, yo lo necesito también. No, ya van a cancelar contratos a morir mañana, yo creo. Ya le dije, hermano, no me malinterprete. Si usted le distrae y te recibe convicción de lo que yo le invito a hacer, usted hágalo, si no, como si no lo hubiera oído. Amén. Le invito a retomar la parábola nuevamente. Lucas 12, verso 37.
Ahora sabemos lo que es vigilar, ¿no? Y Jesús dijo orar y velar para no caer en tentación. El sueño es una tentación. El sueño espiritual. Si usted viene cansado y se duerme en el servicio, bueno, pues mejor quédese en su casa a descansar. Y después lo escucha por internet. Pero bueno, tienen ganas de venir. Los felicito y hay que estar despiertos. Verso 37 de Lucas 12. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Fíjense, el dueño se va a ceñir, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Tremendo esto. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Mira, hermano, cuando se trata de servir, Jesús es el maestro. Él lavó los pies. Imagínense que no pueda servirnos de comer. Cada vez que venimos aquí Él nos sirve de comer, ¿sí o no? Dice el Salmo 23, tú me sirves una mesa delante de mis enemigos. Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Me preparas un banquete aún delante de los que me odian. ¿Qué acaso no se ciñó la toalla cuando lavó los pies de sus discípulos? ¿Cuánto más se ceñirá la toalla con aquellos y servirá a aquellos que le han demostrado amor y temor como su Señor? Verso 38 de Lucas 12. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué es vigilia, mi hermano? La palabra vigilia es la palabra fulaké en griego. Se emplea en la Biblia de la siguiente manera. Se menciona una vigilia o vela. En algunos pasajes de la Biblia se menciona. Se menciona guardar las vigilias. ¿De qué habla esto? Habla del tiempo durante el cual se montaba una guardia durante la noche, por turnos. ¿Sí me explico? En algún albergue, en algún palacio, en algún calabozo, en alguna cárcel, etcétera. Entre los judíos, la noche era dividida en 3 vigilias. De eso habla Éxodo 14 y Jueces 7. Esta costumbre siguió a través del dominio de Roma. Pero los romanos dividían la noche en 4 vigilias. 4 turnos para vigilar la noche. Por si venían enemigos, lo que había que vigilar lo dividían en 4 turnos de vigilancia. Esto era reconocido entre los judíos, como lo dice Marcos 13:35. Muy bien, con esto aprendemos que Jesús se refiere a la diligencia, paciencia y fidelidad con que sus siervos debemos esperarlo. Amén, iglesia. Debemos esperarlo pacientemente, diligentemente y fielmente. No debemos desmayar, no sea que en ese mismo momento Él decida regresar. No sea que en el momento en que decidiste desmayar, Él decida regresar. Y no haya otra oportunidad. Verso 39 de Lucas 12. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué Dios Padre no reveló el regreso de Jesús? Muchos especulan que en el 2012, que en el 2000 no sé qué, en el 2000 iba a venir y nomás no vino. Un montón de especulaciones, ¿sí o no? Y nos dejamos engañar por las especulaciones del ser humano, sabiendo que ni siquiera Cristo sabe cuándo va a venir, ni siquiera Él. Ahorita le digo dónde dice eso, para que no me califique de hereje. Lo dice Mateo 24:36, anótelo. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso dice Mateo 24:36. Mire, hermano, es bueno que no sepamos con exactitud cuándo Cristo volverá. Es bueno. ¿Por qué? Si llegáramos a conocer la fecha precisa, nos veríamos tentados a descuidar la tarea que Cristo nos encomendó. O peor aún, podríamos planear, pecar y volvernos a Dios justo al final. Es que llega hasta las 4, son las 12. Espérate tantito, ¿no? Solemos pensar así, ¿no? Hay una labor que debemos cumplir aquí en la tierra y debemos llevarla a cabo hasta la muerte o hasta el momento sorpresivo del regreso de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí.
Por eso es que debes guardar la primera, la segunda o la tercera vigilia a la hora que Él venga. No sabemos en cuál vigilia. Y no sabes en cuál te corresponde vigilar. Bueno, hay que estar listo en todas. Al que le correspondía estar a la puerta para cubrir al que ya había cubierto su turno, el otro se iba pero continuaba despierto. El siervo fiel dice: no, voy a dejar a este en la puerta, pero si se duerme yo voy a quedarme despierto. Porque si llega el dueño del palacio, nos va a reclamar a todos los que nos durmamos. Así que yo no me voy a dormir. Debía haber dicho el que dejó la puerta para dejarle el siguiente turno al otro: yo me voy a quedar despierto, voy a estar viendo de lejos la puerta. Si este se duerme, yo voy y abro. Amén, iglesia. Hay que estar listos en la primera, segunda o tercera vigilia. Eso es fidelidad. Verso 40, si me acompaña, Lucas 12, la parte final de la parábola, para terminar. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mire, mi hermano, esta parábola termina en este verso. Pero para cerrar con una importante reflexión que nos corresponde hacer, leamos el verso 41 al 44 de Lucas 12, si me acompaña, porque sigue siendo contexto de esta parábola. Usted lo va a descubrir ahorita. Dice verso 41: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Era tremendo Pedro, ¿verdad? Así como: Señor, ¿por quién lo dices? Como el pastor Olivares nos dijo, ¿verdad? ¿Está diciendo eso por mí, pastor? Pues claro, ¿verdad? Nos dijo, ¿no? Sí. Dice el 42, dice el Señor Jesús. Le dice el Señor Jesús a Pedro: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Cuántos son herederos de todo lo que el Señor tiene? ¿Sí? No estoy hablando de dinero, para los que piensan que es dinero, no. El dinero eso se corrompe. Estamos hablando de riqueza espiritual. Mire, mi hermano, en respuesta a la pregunta de Pedro, Pedro dijo: Señor, ¿por quién estás diciendo esta parábola que estás enseñándonos de que tú va a venir el dueño y a ver quién te abre y a ver quién abre y quién no? ¿Por quién lo estás diciendo? Mire, en respuesta a la pregunta de Pedro, Jesús explica que estar vigilantes es un requerimiento especial para aquellos que principalmente ocupan posiciones de liderazgo. Ah, bueno, Julio, es para los líderes. ¿Cuántos son papás, jefes de hogar aquí? Eres líder, ya, entraste al asunto. Ya está. Así que es casi para todos, ¿no? ¿Tienes una responsabilidad en tu casa? Entras aquí. Es obvio que Jesús menciona a lo largo de este texto, hasta que termina en el verso 48, Él menciona que habrá castigos diferentes dependiendo de la responsabilidad que Él dejó. Pero en este caso Él menciona lo siguiente, mire. El Señor Jesús habla y dice: grandes privilegios traen consigo grandes tentaciones y grandes responsabilidades. Aquellos que usan su autoridad de manera egoísta y grosera sufrirán severo castigo. Eso incluye a un esposo que trata mal a su esposa. Eso incluye a una esposa que trata mal a los hijos. Eso incluye a un hijo que trata mal a sus papás. Eso nos incluye a todos. Lea conmigo el verso 45, por favor, hermano. Lucas 12, 45, para terminar. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, lea por favor con atención, hermano: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarme. ¿Qué pasará? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Va a golpear a los criados. Es sinónimo de golpear a los que están debajo de su autoridad. Y van a estar apartados al lado de los infieles. ¿Cuántos quieren ser vigilantes fieles aquí? Cierra tus ojos conmigo. Vamos a orar, te invito. Señor, gracias porque tú nos haces un llamado esta noche, Señor.
y lo has estado haciendo constantemente a nuestro corazón. Un llamado, Señor, a ser vigilantes fieles. Dile en voz alta: Señor Jesús, anhelo tu venida. Aquel siervo que no anhela la venida del Señor o de su dueño es porque no tiene respeto por el dueño, no tiene amor por el que va a venir. Nosotros tenemos que anhelar la venida de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Ven, Señor Jesús. Ven, que tu pueblo te espera. Ven, Señor. Ven, que tu pueblo te espera. Tú sabes todavía, Señor, que hay cosas que arreglar, manchas que quitar, arrugas que planchar. Pero tú lo estás haciendo, Señor, porque vienes por una esposa limpia, sin mancha y sin arruga, y la estás santificando. Me estás santificando, Señor. Yo te espero y quiero esperarte fielmente, Señor, porque tú vienes. Quiero estar a la puerta con mis lomos ceñidos, sujetando mi carne y sus deseos, para que no me impida, Señor, estar listo a correr, a abrir la puerta. Tú vienes pronto, Señor, y te doy gracias que soy de los que te esperan, no de los que no saben que vas a venir. Soy de los que te esperan. Y quiero proclamar a otros, Padre, que también te esperen, que no vivan como si ya no fueras a regresar. Aún los que tienen mucho tiempo en la iglesia, Señor, que nos arrepintamos, Padre, que reconozcamos que estamos viviendo, Señor, como si no fueras a regresar, como si fuera la última promesa que has de cumplir, y no vemos su cumplimiento. Pero no es así, Señor. Tú vienes pronto, te esperamos y te damos gracias que somos de ese grupo que te espera y que ama tu venida, como Pablo escribió, Señor, a todos los que aman tu venida. Te amamos, Jesús, y amamos tu venida. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.